Buenos días, el día de hoy vamos a exponer el tema análisis por mallas. Y bueno, también este tema lo conocemos como análisis por lazos, ya que utilizamos lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a tener diferentes casos. El caso 1 lo vamos a llamar mallas reales. ¿Cuándo vamos a tener mallas reales? Cuando en mi fuente, en mi circuito yo tenga fuentes de voltaje y resistencias o resistencias en mi malla. Entonces por aquí en el circuito A, llamémoslo así, si se fijan tengo dos mallas. ¿Cómo sé que es una malla? Recuerden que una malla pues es una trayectoria cerrada y no contiene otras mallas dentro de esta misma. Entonces en este circuito A nosotros contamos con dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Y pues vemos que en ambas tengo lo que son fuentes de voltaje en la primera y en la segunda tengo resistencias. Por lo tanto, es un circuito que tiene dos mallas reales. En el circuito B estamos viendo también que tenemos dos mallas en mi circuito. Vamos a llamarle malla X y malla Y. Y por lo tanto también observamos que tengo puras resistencias y fuentes de voltaje. Entonces también el circuito B es un caso del caso 1, malla real. Y en el inciso C, pues tenemos tres mallas. Vamos a llamarle malla 1, malla 2 y malla 3. Y en las cuales en la malla 1 tenemos fuentes de voltaje y resistencias. Malla 2, puras resistencias. Y en la malla 3 también resistencias. Por lo tanto, si yo tengo estos elementos en mi circuito, pues vamos a tener lo que es el caso 1, que es malla real. Ahora, vamos a ver cómo vamos a analizar este circuito. Aquí tenemos lo que es el ejemplo 1. Entonces, en el ejemplo 1 vamos a observar que pues concuerda con nuestro caso 1, ya que las mallas, no tenemos dos mallas, vamos a marcar las corrientes, malla 1 y malla 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos mallas y me dice que en caso 1, que es mallas reales, el número de mallas es igual al número de ecuaciones lineales que necesito. Es decir, nosotros en análisis por mallas lo que vamos a buscar son las corrientes en cada malla. Por lo tanto, las corrientes de malla van a ser mis incógnitas. Si yo tengo dos corrientes en estas mallas, pues yo necesito dos ecuaciones para poder nosotros resolver este circuito por resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Ahora bien, bueno, ya que sabemos que es el caso 1 y sabemos cuántas mallas tenemos, pues vamos a seguir los pasos que nos va marcando la teoría. Aquí pues tenemos la tabla del lado derecho que siempre nos van a pedir llenar. Tenemos lo que es la rama, lo que es la resistencia, que es en mi rama, ¿verdad? Lo que es el valor de la resistencia es voltaje corriente. Vamos a obtener la ecuación de rama con respecto a la corriente de malla y la potencia. En un momento vamos a aprender esto. Entonces, ¿qué me dice lo que es mi método de análisis por mallas? Bueno, tenemos que seguir los diferentes pasos. Me dice primeramente el paso 1, yo tengo que marcar las corrientes en cada malla y lo vamos a hacer a favor de las manecillas del reloj. Entonces, lo podríamos hacer de otra manera, también en contra, pero vamos a tomarlo esto como estándar para nosotros no equivocarnos. Entonces vamos a marcar la corriente de malla a favor de las manecillas del reloj. A esta corriente le vamos a llamar malla 1. A la corriente que pasa por la malla 2 le llamaremos I2. ¿Ok? Entonces aquí a esta es mi malla 1 y esta es mi malla 2. Aquí ya marqué el paso número 1. Después me dice polarizar las resistencias de acuerdo a la corriente de malla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este momento vamos a polarizar con respecto a la corriente de malla. Entonces vamos a polarizar primero la malla 1. Recuerden que en este método las fuentes de voltaje hay que respetar la polarización, por lo cual ya aquí está marcada. Ahora vamos a marcar lo que es la corriente de malla. Recuerden que la corriente va por
por el cableado que yo tengo, va a llegar a la resistencia 1 y lo va a entrar con un signo positivo y va a salir con signo negativo, porque acuérdense que aquí es una caída de voltaje, es decir, la corriente llega con cierta energía, pero al pasar por la resistencia, pues tengo un consumo, ¿no?, de esta energía, entonces va a salir con menor energía. ¿Okay? Entonces la corriente va a llegar al resistor 2 y va a llegar positivo, va a salir negativo. Ahora en R3 va a llegar positivo y va a salir negativo. Aquí yo ya tengo polarizado todas mis resistencias, pero con respecto a la corriente de la malla 1. Ahora vamos a polarizar con respecto a la corriente de la malla 2. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo una resistencia llamada R2 que está compartiendo, pues está en las dos mallas. Entonces, ahora esta resistencia R2 la vamos a polarizar, pero con respecto a la malla I2. Entonces, la corriente, recuerden, lo voy a marcar con otro color para que se vaya entendiendo. Entonces, nosotros sabemos que nuestra corriente va por aquí, ¿verdad?, a favor de las manecillas del reloj. Va a llegar a la resistencia 2 y va a llegar con cierta energía y va a salir con menor energía. Entonces, ahí ya polaricé. Va a seguir mi corriente por el elemento y va a llegar a R4. Entonces decimos que llega con mayor energía y sale con menor energía. Y aquí yo ya tengo polarizado lo que es mi malla 2. ¿Ok? Entonces vamos a marcar el número 2. Ya polarizamos las resistencias de acuerdo a la corriente de la malla. Y bueno, el paso número 3 es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en cada malla. Recuerden que la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma de las elevaciones más las caídas de voltaje en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Una malla, recuerden, es una trayectoria cerrada. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a empezar con la malla 1, ¿okay?, que es la que tengo marcada con la corriente 1. Entonces aquí vamos a tomar los signos de salida de la corriente. Entonces sería el voltaje de 30, vamos a llamarlo como V1, que es el de aquí. Después continúa la corriente menos el voltaje en R1, ¿verdad?, menos el voltaje en R2 menos el voltaje en R3. Si se fijan, esto va a ser igual a 0, como me dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí lo que yo hice fue, va mi corriente aquí, bueno, vamos a empezar desde la fuente de voltaje, va mi corriente por aquí y aquí tengo la elevación. Tomé el signo de salida de la corriente. La corriente va a seguir su camino, la corriente I1, va a entrar a la resistencia R1 y yo voy a tomar el valor negativo de mi caída de voltaje. Posteriormente la corriente sigue en este sentido y voy a tomar el menos de la caída de voltaje en R2. Mi corriente sigue hacia R3 y voy a tomar este signo. Entonces aquí tengo lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a recordar cómo yo sacaría el voltaje en V1, lo voy a poner. Esto solamente es para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, ¿okay? No es necesario que lo hagan en cada circuito. Entonces, bueno, aquí lo que voy a recordar es que si yo quisiera saber el voltaje, por ejemplo en R1, y esto lo pongo en función de corrientes y resistencias, pues sería la corriente que pasa por ese resistor, en ese caso sería I1, por su resistencia, ¿verdad?, que es esto de aquí. Entonces esto yo lo puedo sustituir en mi ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff. Esto lo voy a hacer para cada resistencia. Entonces aquí lo que voy a hacer es sustituirlo, ¿ok? Entonces va a ser mi voltaje 1, vamos a ponerle ya el valor del voltaje 1, no tiene caso que lo sigan. Entonces sería 30 volts, ¿verdad?, menos lo que es la corriente I1 por la resistencia 1 menos
el voltaje en R2. Fíjense, aquí lo que sucede es que mi resistencia 2 tiene contacto con dos corrientes, ¿verdad? La de la malla 1 y la malla 2, vamos a ponerlo así. Entonces aquí yo pondría la resistencia 2 que multiplica a la corriente donde estoy haciendo el análisis, es decir, la corriente de la malla 1 menos la corriente que se encuentra en la malla 2. ¿Sí? Y pues después me voy a ir a la caída de voltaje en R3. Como es una resistencia que solamente tiene contacto con I1, pues sería lo que es R3 por I2, ¿verdad? Perdón, por I1, que es donde estoy haciendo esto es igual a 0. Y aquí ya tengo mi primera ecuación. Ahora ¿cómo me quedaría esta ecuación? Pues sería, ya sustituyo valores, sería 30 menos 1000, que es el valor de la resistencia, por I1 menos 702 menos, perdón, más, aquí, déjenme, más 702 menos 251. Esto es igual a 0. Entonces, pues ya sumo los elementos que se puedan sumar y mi ecuación sería 30, 30 ya lo podemos pasar, sería menos 1950 y 1 más 702, esto es igual a menos 30. ¿Sí? Y aquí yo ya tengo mi primera ecuación. Pero recuerden, como tenemos dos mallas, dijimos que el número de mallas me va a dar el número de ecuaciones, ¿verdad? Entonces aquí necesito dos ecuaciones. Aquí lo marco como ecuación 1. Vamos a hacer lo que es la ecuación de la malla 2. Malla 2. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. Por lo tanto sería, vamos a empezar por R2, sería menos R2 que multiplica ¿quién? Es la que tiene contacto con dos corrientes. Entonces ahora estamos haciendo el análisis en lo que es la malla 2, entonces va a ir primero la corriente 2 menos la otra corriente que tiene contacto con R1, que es I1, después menos el voltaje en R4, que sería esa resistencia por la corriente que pasa por ella, que sería I2. Esto es igual a 0. Y aquí tengo mi segunda ecuación. Entonces ahora aquí lo que tengo que hacer, pues es sustituir los valores, ¿verdad? Vamos a sustituir, sería 702 más 701 menos 452, esto es igual a 0. Y pues me quedaría 1152 más 701, esto es igual a 0. ¿Sí? Y aquí tengo mi ecuación de la malla 2. Y si se fijan, nosotros ya tenemos dos ecuaciones lineales, ¿verdad? Lo podemos hacer por cualquier método. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a hacer por el método de suma y resta, que es el más rápido, pero pueden hacerlo también por matrices. Si ustedes lo quieren hacer por matrices, pues vamos a hacer la matriz para que ustedes, vamos a poner primero en orden lo que son nuestras ecuaciones. Entonces tendría 1950 y 1 más 702, esto es igual a menos 30, y tengo la ecuación de 701 menos 1150 y 2 igual a 0.
¿sí? Aquí está mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Esto lo puedo poner yo en una matriz, que sería 1950, 700, entonces aquí ustedes tendrían su matriz. Lo pueden hacer por una calculadora de resolución de matrices o bien lo pueden hacer por el método suma y resta. Entonces aquí vamos a hacerlo por el método suma y resta. Tengo esto, lo que quiero hacer es pues eliminar alguna de las incógnitas. Entonces aquí voy a multiplicar esta ecuación por 700 y la de abajo por 1950, ¿verdad? Entonces aquí como resultado hago estas operaciones, me quedaría 1752, ay, perdón. Como resultado de esta operación me quedaría lo que es la ecuación, vamos a llamarle número 3, que sería menos 1000 y 2 igual a menos 20. Entonces aquí esta sería mi ecuación número 3. Ya nada más despejo lo que es I2 y me quedaría como resultado 11.9 miliamperes, ¿sí? Esta sería mi corriente 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues voy a sustituir este valor en cualquier ecuación. Vamos a tomar la ecuación 1, entonces me quedaría 1150 por 11.9 miliamperes. Recuérdense que miliamperes es 11.9 por 10 a la menos 3, ¿ok? Para que no vayan, para que tomen en cuenta ese valor. Entre 700, así me quedaría. Entonces, I1 va a ser igual a 19.55 miliamperes. Y aquí ya tengo el valor de lo que es mi corriente 1 y mi corriente 2, ¿ok? Entonces, esto es los valores que me daría. Ahora vamos a regresar a lo que es mi tabla y aquí me viene marcando, si se fijan, pues hay que llenar la tabla, ¿verdad? Entonces aquí me dice ecuación de corriente de rama con respecto a la malla. Entonces recuerden, una rama me representa pues el símbolo, el elemento que yo tenga ahí. Entonces, bueno, la ecuación de rama va a ser por resistencia. Acuérdense que R1 pues es una rama. Entonces R1 tiene contacto solamente con ¿quién? Con I1. Entonces mi ecuación de rama va a ser I1. Para R2 va a ser I1 menos I2. Ustedes en esta rama pueden poner I1 menos I2 o I2 menos I1. Recuerden que esto me daría el sentido. Si este resultado me da un resultado negativo, pues quiere decir que simple y sencillamente la corriente iba en otro sentido. ¿Ok? Y bueno, continuamos. Para la ecuación de rama para R3 sería que corriente, pues la corriente I1. Y para R4, pues la que tiene contacto con R4 sería I2. Y aquí yo ya tengo lo que es la ecuación de rama. ¿Para qué quiero esta ecuación de rama? Bueno, porque me va a decir la corriente que pasa por ese elemento. ¿Ok? Entonces aquí yo ya puedo decir que para la corriente I1, pues voy a poner el resultado que me dio I1, que fue de 19.55 miliamperes. Entonces aquí yo ya puedo llenar lo que es mi resultado. Entonces la corriente que pasa por R1, entonces sería de 19.55 miliamperes. ¿Ok? En R2 pues sería la corriente I1 menos I2. Aquí la puedo calcular. Vamos a llenar lo de la tal. Entonces, lo que voy a hacer es calcular
Entonces lo que vamos a hacer es calcular pues la corriente en I2, ¿verdad? Entonces la corriente en I2 me dice que es igual a I1 menos I2. Vamos a sustituir los valores que nos dieron en nuestro circuito. Entonces, 19.55 miliamperes menos 11.9 miliamperes. Y esto me da como resultado 7.6 miliamperes. Entonces la corriente que pasa por R2 va a ser 7.6 miliamperes. ¿Qué pasa si yo supongo que I2 es igual a I2 menos I1? Pues mi resultado sería el mismo, pero negativo, sería menos 7.6 negativo. ¿Ok? Entonces aquí yo solamente tengo que recordar que cuando tengo un signo negativo en lo que es mi corriente de malla, quiere decir que yo la supuse, por ejemplo, en este caso a favor de las manecillas del reloj, pues quiere decir que va en contra. Pero en este caso, pues nosotros lo supusimos con I1 menos I2 y a favor de las manecillas del reloj. Entonces, nuestro sentido está correcto. Ahora, ¿cuál sería la corriente en R3? Pues dijimos que es la corriente que pasa por I1, entonces aquí pues tendría la misma corriente 19.55 miliamperes. En R4 pues es el valor de la corriente I2, que es de 11.9 miliamperes. ¿Ok? Y aquí yo ya tengo el valor de la tabla. Ahora lo que puedo hacer pues es nada más aplicar lo que es la ley de Ohm para poder obtener el voltaje. Vamos a hacer las multiplicaciones debidas. Y ahora aquí pues voy a tener, multiplico esto, me da 19.55 volts, R2 5.32, R3 4.88, perdón, R4 5.355. ¿Sí? El valor del voltaje total pues ya nos lo dan en el circuito, que es de 30. La corriente en la fuente, pues mi ecuación de rama, ¿cuál sería? La corriente que tiene contacto con lo que es la fuente de voltaje, pues es R1, es I1. Entonces el valor de la corriente en la fuente de voltaje en esa rama pues va a ser de 19.55 miliamperes y mi ecuación pues sería I1. ¿Ok? Y ya nada más me falta sacar lo que es la resistencia total. Entonces yo sé que la resistencia total puedo aplicar lo que es la ley de Ohm, que me dice que la corriente varía directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces aquí yo puedo sacar el voltaje total, perdón, la resistencia total con ley de Ohm. Entonces me quedaría que I total entre V total. Y esto me da un valor de 1523.91 ohms. Y ahí yo ya tengo lo que es el valor de la resistencia total y puedo sacar el valor de las potencias multiplicando pues el voltaje por la corriente. Entonces el primer voltaje sería 381 miliwatts, para la resistencia 240 miliwatts, R3 95 miliwatts y R4 63.7 miliwatts. La potencia entregada pues sería la multiplicación de 30 por 19.55 y me da un total de 586 miliwatts. Y aquí pues yo ya tengo mi tabla. Este es el ejemplo 1. Vamos a hacer más ejemplos en el siguiente video.